Y el hemisferio norte hoy está bien receptivo, hay una gran difusión del turismo, países como España, países como Francia, como Grecia, están superando sus récords de visitantes anteriores y toda la estructura se mueve hacia buenos servicios. Igual hay que esperar hacia fines de agosto, hay que esperar a los primeros días de septiembre, porque los buenos destinos están en alguna medida saturados. Nos vamos a ir precisamente por un camino que tiene que ver con varias salidas que vamos a hacer en este mes. Vamos a presentar Austria y Alemania, pero en algunos puntos poco difundidos, poco registrados. Inclusive la televisión europea muchas veces estos circuitos no los hace. Nos vamos, por supuesto, a intercambiar lo que nos gusta. Cultura, placer, gastronomía, vinos. Comunica Rutini Wines porque Rutini hoy está en Europa. En muchos países usted puede pedir un Rutini, un Malbec, un Cabernet y, ¿por qué no?, un Sauvignon si está comiendo algo que admite un vino de otro perfil, de otro sabor. Nos vamos a algo que tiene que ver con todo lo que comentamos y nos va a sorprender. Si dejamos Viena y remontásemos corriente arriba el Danubio, llegaríamos a una zona que se llama Wachau, una región donde se cultiva la vid, donde esto tiene una gran tradición porque allí, a partir de un momento dado, se estableció un decreto que habilitaba a los vitivinicultores a vender su propio producto. Esta producción que es riquísima y que sí tiene una tendencia más hacia lo seco que a lo dulce, que suele ser el producto que muchas veces exportan tanto Austria como Alemania, tiene gran predicamento en la zona y da mucha alegría a todos los que viven ahí porque forma parte de un recurso que además se lo toman ellos y disputan y compiten. La región del Danubio en Austria ofrece una completísima imagen de la historia y el arte de este país. Aquí encontramos construcciones de aquellos días en que el Imperio Romano alcanzaba las orillas del Danubio. El valle está poblado de monasterios, palacios y fortalezas en medio de rocas y viñedos. Los orígenes de la vitivinicultura en el valle del Wachau se remontan a épocas de los romanos. Luego fue abandonada y recién resurge durante el Renacimiento cuando se redescubre el arte y la costumbre de hacer vino. El emperador José II, hijo de María Teresa, creó un importante decreto que permitía a los vitivinicultores servir los vinos de propia producción, estableciendo la costumbre que se mantiene hasta hoy. Tanto el clima como los suelos de este valle son los responsables de la exquisita calidad de sus vinos. Los vinos de esta región son muy conocidos en Austria y entre expertos de todo el mundo en sus distintas variedades y bodegas. Durante la primavera, la región de Wachau se vuelve un sueño. Se visten de flores los árboles con la flor llamada Marellenblüte y el paisaje se vuelve aún más romántico y pintoresco. ¿Cuál es la historia de Dürnstein? Dürnstein es conocida en la historia austríaca y mundial a través de la figura de Ricardo Corazón de León. Existe un episodio en el marco de la Tercera Gran Cruzada. Entonces Ricardo Corazón de León era el gran héroe de Palestina. Esta cruzada tuvo como partícipe al gran duque Leopoldo de Austria. Durante el asalto de la fortaleza de Akron, en Palestina, Ricardo Corazón de León engañó y traicionó al duque Leopoldo de Austria. Como políticamente el duque carecía de peso, en comparación con Ricardo Corazón de León, partió inmediatamente de regreso a su casa. Esta es la primera parte de la historia. También Ricardo Corazón de León regresa a su hogar
pero en su viaje sufre un naufragio en el mar Adriático, en el Mediterráneo, y vuelve a pie en dirección norte, sin saber que se encuentra en mitad del territorio del duque austríaco. En Viena lo reconocen y prácticamente es secuestrado por el duque Leopoldo. Lo lleva preso y acuerda con el emperador alemán Enrique un increíble monto de rescate. Y en el interín lo encierran en cautiverio aquí en Dürnstein, bajo condiciones realmente muy honorables. ¿Dónde fue que lo mantuvieron prisionero? Probablemente en la fortificación alta de Dürnstein, porque esta parte de la ciudad aún no debe haber existido. Bienvenido a BQB, la línea aérea del grupo Buquebus. Presten especial atención porque quizás en el relato, en la explicación, en lo que uno visualiza, no registra algo que nos cuenta precisamente nuestro guía. O sea, lo cuenta de una manera que Beethoven va caminando, o Beethoven como dicen ellos, y de pronto ve una campana que está repicando, pero no la oye. El gran drama del gran músico es que comienza su sordera. ¿Cuándo fue que Ludwig van Beethoven se radicó en Viena? Desde 1770, cuando, con una beca de estudios ofrecida por el arzobispo de Colonia, Beethoven se vino a Viena. Tenía 17 años entonces. ¿Y cuál fue el motivo que viniera a Viena? Su padre, músico de profesión, había intentado hacer de él un pequeño Mozart. Ya él había sido uno de los notables virtuosos con 8 años y ahora su educación era lo más importante para el padre. Así pues, recomendado fue para un cierto Wolfgang Amadeus Mozart, quien por entonces vivía en Viena y tenía uno de los nombres más altos como músico en la ciudad. Lamentablemente Mozart no puede recibirlo como alumno, se queja de su falta de tiempo y por ese motivo le manda una carta. Esa se encuentra en el Museo de la Ciudad de Viena a su caro amigo Joseph Haydn. Y ese es Joseph Haydn con quien en la Domgasse, allí muy cerca de la Catedral de San Esteban, se reúnen un día y él le comenta entonces su deseo de enseñarle. Y efectivamente Haydn tuvo a Beethoven durante un tiempo como su alumno, antes de que pasara a ser alumno de Albrechtsberger. ¿Y cuándo fue que comenzó a ser reconocido por la sociedad de Viena? El entusiasmo tuvo que haber sido mutuo, porque tanto Beethoven se sintió tan bien en la ciudad, como la sociedad de repente comenzó a consentirle. Su ser tan virtuoso le llevó a las principales salas y los nobles, quienes eran en la época del Biedermeier, los mecenas de las artes, rápido encontraron en él uno de sus principales intérpretes de música. En este momento nos encontramos en el jardín de la casa de Beethoven. ¿En qué región de la ciudad? Estamos ahora en el distrito 19. Esta parte de Döbling, como se llama, es no solamente la zona residencial, sino también uno de los rincones más auténticos que quedan de la Viena. Heiligenstadt es propiamente el nombre que se le dio a esta zona, y por allí, antes de la regulación del Danubio en el siglo pasado, surgían en las cercanías fuentes de aguas termales, y de estas fuentes de aguas termales venía en cierta forma durante el verano, había una gran actividad durante el verano. Beethoven escribía aquí sus composiciones y solía salir a pasear por el río. Sí, varias de sus obras, especialmente en esta casa, trabajó en la Segunda Sinfonía. Muy cerca de aquí hay uno de los senderos románticos en medio de los bosques de Viena. Estamos en las faldas de los bosques de Viena y él escribió aquí la Segunda Sinfonía. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a Beethoven a escribir su testamento? Tenía 32 años de edad en una mañana de octubre de 1802 y él está paseando por aquí, por el patio de su casa, una casona
que tenía un patio amplio que llegaba hasta el río. Caminando por allí, de repente vio que la campana de la iglesia se movía y en ese momento él siente la desesperación, quiere tal vez suicidarse y se sienta a escribir su testamento. Ese testamento marca en sí el cambio de su vida también en sus composiciones. Lo dirige a su hermano Carlos y en algunas de las frases de ese dramático llamado se presiente de que él quiere quitarse la vida, mas sin embargo la providencia parece ser que le ha mandado a escribir una obra que él mismo considera no está terminada aún. ¿Nos podrías leer alguna parte de este testamento? El testamento está dirigido a su hermano Karl y, no mencionando el nombre, Johann Beethoven. Hombres que me consideráis hosco, arisco o misántropo, qué injustos sois conmigo. No conocéis la causa secreta de lo que así os parece. Mi corazón, mis sentimientos estaban, desde la infancia, dispuestos a experimentar el delicado sentimiento del bienestar, a llevar adelante grandes acciones. Pero considerar ahora que desde hace 6 años me encuentro en un estado de enfermedad, empeorado todavía por médicos irracionales, engañado con la esperanza año tras año de mejorar, y finalmente obligado a contemplar el panorama de un mal duradero, cuya curación tal vez dure años o sea totalmente imposible. Nacido con un temperamento ardiente, vivaz, incluso receptivo para las distracciones de la sociedad, bien pronto tuve que apartarme, tuve que pasar la vida solo. Y si alguna vez quería hacer caso omiso de todo ello, con cuánta crueldad me rechazaba la redoblada experiencia de mi mal oído, sin que me fuera posible decir a los demás: hablad más alto, gritad, porque estoy sordo. Como se puede ver, en esto es un llamado en sí a aquella incomprensión que él tuvo que haber sentido en medio de una sociedad a cual él quería mucho, pero también que encontraba únicamente en la diversión, sin comprender de que un músico sordo podría tal vez no existir. En el marco de este tango Buenos Aires, la Usina del Arte presenta una muestra nada menos que del gran Hermenegildo Sabat, aquel que todas las mañanas nos sorprende desde Clarín con una ilustración de esos héroes, de esos grandes personajes contemporáneos. Pero en este caso es un homenaje a Aníbal Troilo por Hermenegildo Sabat, acceso gratuito para todos y nada menos que en la Usina del Arte en La Boca. No podemos dejar de invitar, comentar y por supuesto ponderar la muestra Lumière de Julio Leparc en el Malva. Algo que tiene que ver también con que usted pueda agendar que miércoles y sábados a las 19 la muestra tiene todo lo que tiene: luz, color, sorpresa y una musicalización estupenda. Ready for the apocalypse? Lacquer up the intensity of a lipstick with Lacquer Shine. New Apocalypse Lip Lacquer from Rimmel London. Get the London look. Continuamente digo y me reitero con que lo del cuento chino medio se acabó, porque China es líder, China está haciendo grandes propuestas y
La Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de la República Popular de China, nos presenta un ciclo, El vuelo del dragón, una selección de 5 películas representativas de cine contemporáneo chino. El acceso es gratuito y este ciclo se da en la Casa de la Lectura. Cada función cuenta con una introducción, la proyección de la película y algo muy importante, un debate colectivo. Ready to get drenched? Rimmel London's new Moisture Renew lipstick. Finally vivid colour with a burst of moisture. Every girl needs both. Lips stay anything but cloudy. Vitamin-enriched formula soaks dreary lips in a rainbow of shades. Never a dull moment. It's raining colour at a torrential value. New Moisture Renew lipstick from Rimmel London. Get the London look. Nos vamos a Mendoza porque realmente la propuesta para los que están allá en la cordillera, los que están usando los sistemas de vacaciones como ser el esquí y todo, hay una propuesta nocturna de primera línea. Recorrer lo más destacado del Bafisi que comunica y apoya Fiat, ¿por qué no? Ir al cine y tenemos las mejores proyecciones, como decíamos, de lo más destacado del gran éxito que fue el Bafisi en Mendoza. Por otro lado, les recordamos que hoy el polo argentino está en el mundo. El polo está jugando en Inglaterra, en Francia y fundamentalmente un gran desembarco de argentinos en Soto Grande. Y el que no cambia es Cambiaso. Sigue ganando y se enfrenta con muy buenos equipos conformados por españoles, europeos y argentinos. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. Estudiantes, arquitectos, curiosos, diseñadores, propongan un proyecto para reciclar un edificio industrial antiguo que se va a convertir en el Museo Arqueológico del Pireo en Grecia. No me equivoqué, Museo Arqueológico Pireo, Grecia. Nada menos que allí, probablemente uno de los sitios más lindos y atrayentes del mundo. Así como una parte del puerto deberá ser convertida en parque, con estacionamientos subterráneos, esto nos permite inscribirnos hasta el 8 de septiembre. Hay más de 75.000 euros en premios. Acá está la info, nos gustaría que, si ganan, nos lo comenten. Nuevo Fiat 500L, que ser papá no te quite onda. Y mucho contenido europeo, mucho que tiene que ver con un buen clima en el hemisferio norte en este momento, pero también vamos a ponderar la Patagonia y en este caso el Paseo de las Artes, paseo que siempre nos trae una agenda activa, una agenda a la cual todos podemos acceder, como ser el Festival de Tango. Argentina se presenta, pero no sola, hay noruegos, hay colombianos, hay ejecutores, por supuesto, del Uruguay y una gran afluencia de gente sobre Buenos Aires del mundo. Allí, en la Usina del Arte, ese sitio espléndido por su sonido, por el recupero de lo que es lo urbano, en La Boca,
Ahí, con entrada libre, usted puede acceder al Festival de Tango. Comunica y auspicia Fiat. Comme les deux seuls au monde, nous avançons comme bain sous le polar. Je le maintiens mou, amoureux, comme les seuls au monde. Agosto, año 59, son los 55 años del estreno de Kind of Blue, de Miles Davis, considerado uno de los discos más influyentes en la historia del jazz. Aparecen también jóvenes talentos y, ¿por qué no, en vez de hablar, escucharlo? Y lo secreto a veces es útil y a veces tiene muy mala cola. También en agosto se firma un pacto Molotov-Ribbentrop, más conocido como un pacto de no agresión germano-soviético. Hoy, en el día de hoy, sabemos que una cláusula secreta del pacto preveía compartir entre Alemania y la Unión Soviética estados bálticos. También incluía, por supuesto, Finlandia, Rumania y Polonia. Los pactos secretos generalmente perjudican a alguien, mueven las nacionalidades, destruyen historias y destruyen países y, por supuesto, la perspectiva de cada uno de esos pueblos. Es mucho mejor que todo sea transparente. Bazar TV y Pasaporte tienen unos recursos que realmente los consideramos únicos. Dejan de ser únicos cuando los compartimos. Grandes documentalistas han hecho films de primera línea, mucha calidad y excelente contenido y nos permiten a nosotros difundirlos. En este caso, Rolex presenta música. Y es un picado, un diálogo que tiene que ver con alguien que hace muy pocos días ha hecho realmente cosas excepcionales en la Argentina. Esto tiene que ver con Daniel Barenboim y alguien que también ha estado en la Argentina y ha llenado espacios públicos y privados y por supuesto el Colón, como Zubin Mehta. Vamos a ver cómo se divierten y cómo nos ilustran ambos. Disfrute el placer de la música con Rolex. Música. En Florencia, la llegada de la primavera coincide con el arranque del más importante festival de música clásica en Italia, el Maggio Musicale Fiorentino. Todo está preparado para la inauguración de la edición número 74 de un festival que constituye todo un evento cultural y social. El primer concierto de esta edición tiene un significado muy especial. Es el regalo del maestro Daniel Barenboim a su amigo de toda la vida Zubin Mehta, el director del festival que cumple 75 años justo el día del concierto. El concierto número 2 para piano de Liszt será su regalo de cumpleaños. Los dos amigos bromean recordando la primera vez que se vieron. Fue a mediados de los 50. ¿Quién nos hace el honor de contarlo? Él es el más veterano. Y a él le encanta recordármelo cada vez que puede. Nos conocimos en Siena y yo le estuve observando dirigir antes incluso de hablarle. Tenía 12 años. Entré en la sala en penumbra y vi a este hombrecito dirigir una sinfonía de Schumann.
Me quedé muy impresionado, no sabía lo joven que era, solo pensé que era una persona muy bajita. Un enano, dilo, no hay problema. Se dice persona de baja estatura, pensé que era bajito, así es como empezó nuestra amistad y nunca ha ido a menos, nunca. De alguna forma hemos evolucionado juntos. Creo que teníamos muchas cosas en común y en aquella época no nos dábamos cuenta. El hecho, por ejemplo, de que ninguno de los dos era europeo. Pero lo que nos mantiene juntos es nuestro amor por la música. Sobre esto no cabe ninguna duda, el amor por lo que constituye nuestra esencia. Hablamos por teléfono más de lo que nos vemos y hablamos sobre música, sobre los músicos y sobre los cotilleos del momento. Después de tanto tiempo, nuestras familias están muy unidas. Su mujer, que es una gran pianista, cocina muy bien también y nos invita a menudo, y la mía hace lo mismo. Lo que hace especial a Daniel es que por más años que vaya cumpliendo, él no deja de aprender nuevas obras. El próximo año, cuando celebremos sus 70 cumpleaños, tocará en primicia mundial una pieza de Elliot Carter, escrita especialmente para él. Los dos somos personas curiosas. Yo voy a dirigir una ópera de Janáček en octubre, también por primera vez. No nos conformamos con lo que aprendimos en nuestra juventud, tratamos de mejorar continuamente. Este concierto, por ejemplo, lo has aprendido en los 2 últimos años, ¿no? Este lo he aprendido este año. Este año, increíble. La consolación número 3 de Franz Liszt concluye el regalo de Barenboim a su amigo Zubin Mehta. Disfrute el placer de la música con Rolex. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas.